Estamos llegando al momento tan históricamente esperado desde hace 6.000 años de la revelación de todos los enigmas, todos los misterios. En la Tierra y fuera de la Tierra hay infinidad de misterios por revelar. La humanidad estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y para Dios no hay misterios. Pero hay otras fuentes ajenas a la humanidad que han creado un clima de miedo, de ignorancia, de apatía, de dolor, de muerte. Lo cual estas mismas entes han creado misterios, cuando la realidad es que estamos capacitados, la humanidad, todos, con un cerebro extraordinario, fuera de la creación, algo insólito, un cerebro que ningún ser creado por Dios en la tierra ni fuera de ella tiene la capacidad de inteligencia y capacidad de inventiva, de recuerdo, como el cerebro humano. Por lo cual es insólito que tengamos todavía, después de 6.000 años de historia humana, misterios por revelar. Jesucristo, el Hijo de Dios, repitió en varias ocasiones, en la Sagrada Escritura, en sus evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, viene varias veces en discursos sucesivos que Jesucristo enfatizó el pensamiento de que todo enigma, que todo misterio, por oculto y protegido que esté, llegará a revelarse. Jesucristo no mintió. Él no era un humano normal, era el Hijo de Dios. Un sacrificio insólito, fantástico, por lo cual toda la humanidad y la creación entera seremos liberados de la vejez, la enfermedad y la muerte. Volviendo a los misterios, hay muchos misterios por revelar. Estos misterios hay organizaciones que no han querido que se revele, que no han querido porque hay detrás un trasfondo de miedo, de ignorancia, de interés de muchas organizaciones de esclavizar y hundir en la ignorancia a la raza humana. Soy muy conocido en Internet porque gracias a Dios tengo la capacidad de revelar estos misterios. No es mi propia fuerza. Dios en tiempos pasados, como en tiempos presentes, ha capacitado a muchas personas llamados antiguamente profetas, visionarios, en fin, escogidos para revelar misterios. Los profetas tenían una capacidad antigua de decir cosas que Dios le había concedido, ese don, que sucederían en el futuro. Y estaban capacitados, profetas, se llama así, para decidir y enseñar a la gente que pasarían ciertos asuntos que cambiaría el sistema en aquel tiempo que estaban viviendo. O sea, por ejemplo, Moisés fue un profeta extraordinario, ¿no? El primer profeta que Dios escogió para profetizar ante el faraón las plagas que sobrevendían en Egipto y la liberación del pueblo de Dios en aquel tiempo, los hebreos o los judíos. Luego muchos profetas, incluso los cristianos genuinos eran profetas, porque profetizaban asuntos que sucederían en el tiempo del fin, hoy, en la actualidad. Asuntos como que habría guerras, que habría terremotos, que habría escenas espantosas, que habría hambre, que habría ignorancia, que habría falsas religiones, que sería una serie de acontecimientos que darían paso final al nuevo orden de Dios. Quiere decir, estamos esperando ese gran momento. Y para incentivo, Dios ha previsto que sean muchos descubrimientos, no uno solo. Podía deducirse la casualidad ciega o la intuición, pero son todos. He enumerado en muchos de mis vídeos qué descubrimientos, los más importantes. Puedo decir que son los más importantes en relación con otros que también son importantes, pero de otra magnitud. Por ejemplo, en España, centrándome en España, que es donde va a empezar la cuenta atrás de todo este asunto. Porque Dios escogió a España como un país privilegiado, cuando hace muchos miles de años Salomón se le mandó a España a realizar la cueva de Hércules. Que la cueva de Hércules es ni más ni menos que un emplazamiento subterráneo donde hay una mesa, que se llamaba antiguamente la mesa de Salomón, un cronovisor deducido en términos modernos, que podría la humanidad ver cosas del pasado que han sucedido y cosas que van a suceder en el futuro. O sea, un cronovisor, que ya la humanidad está científicamente comprobado que se puede realizar, porque ya un hecho histórico que también se guarda en secreto es el experimento de Filadelfia en 1943, cuando la Marina norteamericana
pudo crear una serie de sensores para hacer invisible y desaparecer en la barra del tiempo un destructor de la Marina con la Marina dentro, que luego volvió a reaparecer en Filadelfia, aunque causó actos dramáticos a la Marina, incluso al destructor, que fue luego vendido a Grecia y desguazado, y se guardó como alto secreto aquel asunto que fue un paso avanzadísimo hacia el futuro. Bueno, pues en España hay cosas, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza en los tiempos bíblicos e históricos, 2 veces por la rebelión del pueblo de Israel, antiguamente era el pueblo de Dios, hoy son personas de todas las naciones, el pueblo de Dios, no necesariamente el pueblo de Israel. Y entonces la rebelión del pueblo de Israel hizo que Dios juzgara al pueblo de Israel y se llevara en esclavitud 70 años a Babilonia. Todo el pueblo, la gente más anciana o los niños se quedaban en la zona de Israel y Palestina. Pero se quemó el templo que hizo Salomón siglos antes, pero el arca no, porque el Arca de la Alianza es imposible quemar la obra de Dios. Se trajo en seguridad a España. Y yo sé los emplazamientos de ahora de muchísimos años. La cueva de Hércules igual será un efecto impresionante para desbaratar el orden mundial satánico. Hay un texto en la Biblia, no en el Evangelio, en la primera carta de Juan, porque se confunde muchas personas. El Evangelio de Juan es un escritor, un apóstol que escribió un Evangelio, el Evangelio de Juan, que luego escribió ciertas cartas a las congregaciones y luego un Apocalipsis final, ¿no? El libro de Apocalipsis, que todo el libro de Apocalipsis está enfocado en el tiempo del fin, en la actualidad, se está cumpliendo todo. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dijo, hablando de Jesucristo, estas palabras: para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. O sea, Jesucristo vino para desbaratar un orden mundial que el opositor a Dios y millones de demonios habían creado mentiras, cuentos, tradiciones, filosofías, teorías que habían confundido y han confundido a la humanidad. Porque el 90% de la humanidad todavía insiste aferrado a estas mentiras, que la creación universal, el universo, la tierra, la vida es casualidad, es ciega, evolución. Una ofensa contra el creador y una mentira que ha secundido a toda la raza humana. Sacaré en España dinosaurio, para que desbaratar una vez más la mentira de que hace millones de años un meteorito cayó y pegó en la Tierra y mató a todos los dinosaurios, el meteorito luego botó y se fue. O sea, una vez más, una estupidez, una farsa que ha extraviado a la raza humana cuando no pueden comprender cómo llegaron a existir dinosaurios. Piensen en un detalle: gigantes fueron ahogados y dinosaurios, salvo los que se concibió que fueran una prueba final metiendo a gigantes dentro de rocas y dinosaurios también. Están en estado de no, o sea, pero están ahí. Y muchas organizaciones, y el Vaticano a la cabeza, sabe, porque muchas organizaciones, y el Vaticano también, y muchas iglesias, catedral incluso, se adora a esas rocas donde hay gigantes dentro. Piense que el culto pagano de los santones y vírgenes de la Iglesia Católica es el del San Cristóbalón, un gigante. O sea, y raro no es la crista de cualquier monasterio o de la catedral que no haya estas rocas ahí. Y nunca dejarían ver la crista, porque son objetos paganos, incluso satánicos, de adoración a los gigantes, a los hijos de los demonios. Luego, ¿qué más sacar en España? Sacaré muchísimas cosas que da impresión. Una de las naves de Salomón, una de las naves que Salomón hizo en España, las naves de Tarsi, las naves que podía volar Salomón. Hay textos antiguos, están saliendo escritos antiquísimos que dice que Salomón tenía naves que viajaban con un ejército y colonizaba toda la tierra. De hecho, Salomón tuvo la idea de tener 1000 mujeres, no porque podía mantenerlas en una ciudad, lo que sea, sino que en cada nación que iba Salomón con la nave voladora para visitar la tierra entera, dejaba embarazada a una mujer prominente para dejar prole del Salomón, que era entonces representación de Jehová Dios en la tierra, en tal país, en tal nación de todo el planeta. Hay muchas más cosas que sacar en España. Cuerpos de mujeres, las madres de los gigantes, que son mujeres, esposas de demonios, que fueron transferidas del futuro al pasado, millones de ellas. Porque la Biblia, por ejemplo, en el Génesis capítulo 6, versículo el capítulo 6, el 1 al 4, dice que ángeles rebeldes, no todos, millones, vieron unas mujeres de la humanidad que eran guapas, que eran bellas, y vinieron a la tierra y tuvieron varias mujeres cada uno. O sea, en resumidas cuentas, en tiempos de Noé habían pasado unos 1000 y pico de años desde la creación de Adán y Eva. No podía estar la tierra poblada con millones de mujeres, porque se han hallado esqueletos de gigantes, base de que estos gigantes son hijos contranaturales de ángeles caídos, demonios, con mujeres. Bueno, todo esto ha causado mucha confusión, pero en mi caso
no han permitido que yo muestre eso, aunque ha habido antecedentes históricos, ya saldrán, de contratos, incluso ante notario, con una televisión española, Antena 3, y luego lo prohibieron, Antena 3, porque algo se llevarían, o con miedo, o con amenaza, lo que fuera, saldrá. Y la Cueva del Colegio ya la quise sacar hace tiempo. Y la alcaldía de Toledo, José Manuel Munier, su cuenta de prensa, pidiéndome ellos información con correo electrónico para que le ayudara a hacer la Cueva del Colegio popular, porque decía que sería histórico, y iba a ser histórico para Toledo y para España entera. Les di la información, y que hicieron al día de recibir un paquete de información con documentos míos de la Cueva del Colegio, me amenazan a mí de que, y a mi abogado, de que me arruinarían la carrera, que me encarcelarían, a mi abogado, que le eliminarían si hablaba más conmigo. O sea, actos horribles, diabólicos, contra los derechos no míos, de la raza humana. Todo esto está ya preparado, porque Dios ha previsto que antes del fin, toda la humanidad, todo el ser humano, conozca la verdad de todos estos misterios, que no lo son, pero que han creado misterios para que la gente no piense. Porque todos estos misterios tienen relacionado con la llegada a la tierra y la invasión de millones de ángeles caídos o demonios. Jesucristo dijo aquella frase que se va a cumplir: y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. España va a ser privilegiada porque con estos descubrimientos y con la provisión que Dios hizo que aparezca para revelar estos misterios como un monarca profético, el gran monarca, y las élites me conocen, y que este gran monarca no va a ser un monarca de los muchos que ha habido, que se han forrado, que han hecho barbaridades, han hecho inmoralidades, que han robado, que han estafado, que han hecho horrores. No, un monarca puesto por Dios para hacer como Salomón rico a España y llevar la luz al mundo entero. Estamos ya en la puerta final, y los enigmas y misterios va a ser un acto histórico bíblico como jamás se ha conocido la historia humana. Así que, españoles, lo mejor está por llegar. ¡Ánimo, que la liberación se acerca!